buenos días. ¿Qué tal me escuchan? ¿Se ve bien? ¿Sí? Eso. Pues es un gusto estar aquí de nuevo frente de todos ustedes y poder llevar la palabra de Dios hoy. Así que vamos a comenzar orando, ¿vale? Padre bueno, gracias, porque es increíble que podamos hoy reunirnos y valorar y atesorar y enfocarnos en tu revelación, la vida de tu Hijo Jesús, lo que ha hecho por nosotros, que ahora somos tus hijos, que nos podemos sentar a tu mesa, recibir todas tus bendiciones en Cristo Jesús. Gracias por este día, gracias por la vida, gracias por la vida eterna. Y Padre, oro que nos des oídos para escuchar, ojos para ver. Háblanos, de forma que escuchemos y respondamos en fe a tu palabra. Para la gloria de tu Hijo Jesús, oro esto, Padre. Amén. Pues buenos días, hemos estado en una selección de salmos, y yo escogí un salmo que es el Salmo número 1. ¿Por qué vamos a leerlo antes de estudiarlo y revisarlo? Salmo 1. ¿Estás ahí? Solo sígueme con la mirada, síguela leyendo con la mirada y yo voy a leerlo contigo. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, de los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Pues mientras me preparaba para este sermón, aprendí algunas cosas que tal vez tú ya las sabías o tal vez no. Y bueno, ¿sabes quién escribió este salmo? Pues no sabemos. Normalmente algunos salmos dice quién, el autor, dice David o algo así. En este caso no sabemos quién lo escribió. Pero otro dato interesante, que aunque dice Salmo 1, ¿sabías que no es el primer salmo que se escribió? El primer salmo que se escribió fue el Salmo 90, el Salmo de Moisés. Y este salmo fue escrito, en relación al Salmo 1, fue escrito como 400 años antes. El último salmo que se escribió es el del Salmo 126. Ese salmo se escribió aproximadamente 600 años después del Salmo 1. Los 400 años fue escrito el primer salmo en relación a este, y el último 600 años después en relación a este salmo, lo que nos da aproximadamente 1000 años. 1000 años que se escribieron salmos. Ahora, lo interesante de esto, ¿por qué fue puesto como el primer salmo? Si no fue el primero en escribirse, ¿por qué se puso como el Salmo 1? Este salmo es como cuando tú abres este libro, es el que te va a dar la bienvenida a toda esta escritura, a los salmos, a los himnos, a las oraciones. ¿Y cómo comienza este salmo? Este salmo, si lo recuerdas desde que lo acabamos de leer, habla de dos tipos de personas, habla de dos caminos y habla de dos destinos. ¿Sabes lo que quiero que pienses, que medites en este momento? Es que de acuerdo a la palabra de Dios, nada más existen dos tipos de personas. No hay 3, no hay 10, solo dos. Solo hay dos caminos. No son muchos caminos, solo dos.
Y esos caminos, esos dos caminos, te llevan a dos destinos, únicamente dos. Entonces, mientras escuchas esto, quiero que pienses a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál de estos dos personajes te representa? Porque uno de esos eres tú. Uno de ellos es el estilo de vida, el camino en el que estás. Y uno de ellos es tu destino. Entonces, en el capítulo 1 al 3 vemos el hombre bienaventurado. En el capítulo 4 y 5, y también lo vemos en el 6, habla del hombre impío, el hombre malvado, el hombre pecador. Y vamos a estar viendo así, lo vamos a dividir en tres partes. Del 1 al 3, el hombre bienaventurado, el hombre bendecido. Del 4 al 5, el impío. Y el 6 es como la explicación de cuál es su destino de estos dos. Entonces, comencemos en el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bueno, lo primero que tenemos que ver aquí es esta palabra bienaventurado. ¿Qué significa? Bienaventurado. Hemos oído al Señor Jesús hablar en estos términos, ¿verdad? Las bienaventuranzas. Bienaventurado, ¿qué significa? Bueno, esta palabra viene del hebreo, obviamente, y habla de un estado de felicidad, de plenitud, un estado en el que estás completo. Esto es divino. Esto no importa cuál es tu situación, no importa quién está alrededor tuyo, no importa si tienes billetes, si estás enfermo. Esto es divino y eso no lo puede afectar. Pero todos nosotros estamos aquí en este mundo, estamos expuestos a estos dos consejos, estos dos caminos. Día a día tenemos que tomar decisiones. Día a día tenemos que escoger en las cosas que vamos a pensar, a meditar, a atesorar. Y en base a eso, ¿qué vamos a hacer? Lo que motiva eso son esas dos creencias, esos dos consejos. Aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí empieza a hablar del bienaventurado, pero no lo va a explicar el salmista como las cosas que hace, sino las cosas que no hace. Entonces va a ser un contraste entre el bienaventurado y el hombre impío. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Consejo de malos. Hay un dicho por ahí, ¿no?, que dice, dime con quién te juntas, te diré quién eres. Y esto es verdad. ¿A quién estás escuchando? ¿Cuál es el consejo al que prestas tu oído? Y eso es interesante porque el mundo, quizás hay personas, ¿verdad? Porque las personas ahora han creado herramientas, libros, las redes sociales, y constantemente por estos medios quieren conformarte, quieren que tú tomes ese consejo y creas cosas y tomes decisiones en base a ellas. ¿Qué son esos consejos? ¿A qué prestas tu oído? Tenemos que resistir este consejo del mundo. Cuando digo mundo no me refiero a los árboles y los patitos y eso. Me refiero al sistema que se opone contra todo lo que representa a Dios y a su Cristo. ¿A qué escuchas? Hoy en día, a través de la escuela, viene una doctrina, ¿verdad? Tal vez tú, joven, que estás en la escuela, en la universidad, ya has tenido una prueba de este consejo, que si no lo aceptas se vuelve violento contra ti. El hombre bienaventurado, la mujer bienaventurada, no escucha ese consejo. O tal vez tienes amigos, ¿no? En la escuela pues, tienes que pasar tiempo con ellos y empiezas a oír lo que ellos dicen. Recuerdo muy bien cuando estaba
en Tláhuac, allá en la ciudad, cerca de la Ciudad de México. Y era yo un adolescente. Y salí en la noche a la plaza y encontré a estos chavos ahí reunidos, riéndose, medio temeroso. Empecé a platicar con ellos y me senté junto con ellos y empecé a escuchar lo que valoraban, lo que anhelaban, lo que les divertía, y poco a poco empecé a absorber ese consejo, el consejo malo. ¿Tienes alguno de esos consejos? Cuando estás en el trabajo y tienes que tomar una decisión entre lo que es correcto, lo que dice la palabra de Dios y lo que no, y sabes muy bien que en el momento que decidas escoger lo que dice la palabra de Dios, la gente se va a burlar o tal vez vas a perder tu trabajo. El justo, el bendecido, no escucha el consejo de los malos. Después dice, ni estuvo en camino de pecadores. Acá algunos piensan que esto es como progresivo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta. Algunos piensan que es algo que tú comienzas escuchando, después ya no es nada más escuchar, es empezar a caminar en ese camino. Y no anduvo en camino de pecadores. Generalmente pasa así, ¿no? El pecado no pasa súbitamente. El hombre o la mujer casados no de repente salen a la tienda y cometen adulterio y no se dan cuenta, como un accidente, no. Todo comenzó acá, en el consejo. Todas esas telenovelas, todas esas películas tienen un consejo. La mayoría no es el consejo de Dios, pero eso empieza a minar tu mente, empieza a informarla, y los deseos, las emociones empiezan a levantarse, y de repente empiezas a considerar ese camino. Comienza acá en la mente, mueve las emociones, lo consideras. Y después dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es escarnecedores? Es algo así como algo de la carnicería. ¿De qué se trata eso? No es una palabra muy normal, yo tuve que ver, ¿no? Pensé que tenía una idea y sí más o menos, pero no es algo, una palabra que usemos. Pero básicamente es burlarse cruelmente de alguien. Y este individuo se sienta en este lugar, o sea, ya no nada más está oyendo, no nada más está considerando, ahora totalmente se identifica con los escarnecedores. Pero recuerda, estamos hablando del bienaventurado. El bienaventurado no hace esto. Quiero que pienses, ¿te identificas con algo de esto? ¿Escuchas el consejo de los impíos? Tal vez nada más para no ser muy santurrón o santurrona, para que te acepten los demás, para que no se burlen de ti. Ese es un consejo y es malo, es de los impíos. Ni en silla de escarnecedores se han sentado. El hombre bienaventurado no es así. Versículo 2. ¿Por qué no es así este hombre o esta mujer? Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahora, cuando oyes ley, ¿qué viene a tu mente? La ley de Moisés, el Sinaí, los 10 mandamientos. Aunque sí es eso, tiene que ver más con eso. Tiene que ver con todo el consejo de Dios. Nosotros como creyentes nuevotestamentarios tenemos la revelación completa. El Señor Jesús habló que todo lo que hablaban los profetas, lo que dicen los salmos, lo que dice la ley, tenía que ver con Él. Tenemos al rey David,
deleitándose en la ley de Dios. ¿Te das cuenta pensar? ¿Deleitas? ¿Qué cosa te deleitas? ¿Qué es deleitarse para empezar? Es algo que ha cautivado tu mente, que cuando piensas en eso, tus sentidos, tus emociones responden, ¿no? Como cuando piensas en miel. Y viene ese sabor a tu boca y empiezas a salivar, ¿no? Empieza acá en tu mente, ¿no? Y empieza a mover tus emociones, tus ideas, y lo próximo que quieres es miel. ¿Qué son las cosas en las que te deleitas? ¿Qué es esa cosa que constantemente estás pensando? ¿Qué es esa cosa que constantemente tu energía, tu mente, tu pasión te lleva hacia eso? Bueno, para el hombre bienaventurado es la ley de Dios, las Escrituras. Tanto es así que este no tiene con 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche. Habla de que este bienaventurado se deleita en la ley día y noche. Estuve buscando en el hebreo qué significa día y noche. ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos minutos? Significa eso. Todo el día, toda la noche, cada día, cada semana. Tiene sentido eso, ¿no? Cuando algo te deleita, quieres cada vez más. La miel tal vez te empalague, pero Dios no, su ley no. Entonces, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Pero ¿cómo meditas en la palabra de Dios? ¿Cómo meditas en ello? Bueno, tenemos que leer. No hay otra forma. Necesitamos leer, porque Dios ha preservado su palabra por medio de lo que ahora llamamos la Biblia. Dios habló por medio de muchos hombres, profetas, y ahora ha hablado por medio del Hijo. Y los que estuvieron con el Hijo, con Jesús, escucharon todo y escribieron. Y es la única forma. Y entiendo que en nuestra cultura es difícil leer. Tenemos algunos vecinos del país del norte, y según he oído que para allá también les es difícil leer, ¿no? La gente ya no lee. Pero ¿cómo vas a conocer acerca de Dios, de lo que más apasiona a Dios, las cosas que odia, las cosas que hizo, las grandes señales que hizo en otros tiempos que son verdad? ¿Cómo sabremos ese testimonio? ¿Cómo empezaremos a deleitarnos si no leemos? Todo comienza con leer. De ahí empiezas a meditar, a pensar en eso. Oye, y está bien, o sea, si como familia se reúnen y empiezan a leer la Biblia, eso está bien. Pero mi pregunta para ti, joven, es: ¿buscas por ti mismo? Sin que tu papá o tu mamá te diga, sin que el pastor te diga. Te deleitas tanto que tú mismo gravitas hacia la palabra de Dios porque quieres saber más. Porque sabes que es únicamente en Él que vas a poder afrontar los ataques que te esperan en ese día, el consejo de los malos, el camino que quiere que vayas en Él. Y al final es que te rebeles totalmente contra todo lo que representa a Cristo. ¿Sabes qué? Eso me acabó que lo... Es difícil leer, ¿verdad? Pero te voy a decir algo: hazlo nada más. Comienza así. Cada mañana, aunque no sientas el querer leer, aunque no esté ahí todavía el deleite, el gozo, la adoración, lee. Y obviamente, tengo que explicar.
que esto aplica para el bienaventurado, y el bienaventurado es el que ha sido redimido. Es aquel que ha recibido el favor de Dios, es aquel que ha creído y ha sido perdonado. Y por consecuencia, ahora es una nueva criatura. Y ahora el poder del pecado ha sido roto. Y ahora puede pelear contra los deseos de la carne, contra el consejo del mundo. Y si estás ahí, si eres un seguidor de Cristo, si tienes su espíritu, ahora es tiempo de hacer guerra. Aunque no lo sientas. Y yo lo pongo así, mira. Es como querer aprender a tocar algún instrumento o querer aprender a hacer ejercicio tal vez, ¿no? Al principio, ¿no? Algo te inspiró, ¿no? Tal vez eso no sea muy correcto lo que te inspiró, ¿no? Una revista, una película, qué sé yo. Y dijiste, quiero estar así, ¿no? Quiero estar fuerte y verme, igual se va a mirar, pero sigamos con la ilustración. Tú estás bien inspirado y vas, quieres empezar a hacer ejercicio o aprender a tocar la guitarra. Y ay, te digo, empezaste a dar fuerte, al otro día estás hinchado, te duele todo. O cuando comienzas a tocar la guitarra, la mano, los dedos te duelen, las puntas de los dedos te duelen. Y ahí está la persona diciéndote que la única forma de que te vuelvas bueno en ello es seguir haciéndolo. ¿Y qué viene en tu mente? Ay, no, está difícil. Yo no fui hecho para esto. No. Pero tal vez la pasión es más fuerte que esos sentimientos y esas ideas. Y te presionas para seguir haciéndolo. O tal vez no está la pasión. Pero tienes a alguien que te empuja a hacerlo, tal vez tu papá, no, mi hijo, tienes que ir a tocar, practica, o el maestro está ahí atrás de ti, o el entrenador. Pero ¿sabes qué es lo que pasa después de unos días, semanas, meses, años? Te vuelves hábil. Entonces eso que te estorbaba al principio ya no está. Y es cuando empiezas a deleitarte en eso. Hablando de música, yo lo he visto con los jóvenes. No tocan ni la puerta. Y al principio viene emocionado, sí, que yo, las maracas, que yo, el teclado, sí, que la vamos a hacer nuestra banda. Y pasa la primera semana y ya no quiero ir, papá. Ya no quiero ir, mamá. Ay, hermano, no, yo no soy para eso. Pero después de un tiempo, empiezan a agarrar un deleite que ahora les tienes que decir, mijo, ya son las 10 de la noche, por favor deja de tocar la guitarra porque tu hermano tiene que dormir. ¿Entiendes? ¿Cómo te puedes deleitar en la palabra de Dios? Empieza a leer. Empieza a leer, aunque no lo sientas, y poco a poco tu mente va a ser viendo transformada. Y los deseos van a empezar a acompañar esas creencias, esas doctrinas, ese carácter de esa persona. ¿Y sabes qué? Todo lo que observas y te clavas en ello, te vuelves ello. La única forma que seas más como Jesús es viendo a Jesús a través de las Escrituras, que tu mente sea cautivada. Es cuando te empiezas a deleitar en su vida, en su muerte, en su resurrección, en sus promesas eternas. Y es cuando empiezas a hacer cambios. Dice que somos lo que pensamos. ¿Qué cosas piensas? ¿Estás batallando en la vida? ¿Hay cosas que te afectan? ¿Tomas malas decisiones? Mi pregunta sería, ¿qué tanto pasas tiempo en la palabra de Dios? ¿Qué tanto meditas? ¿Qué son las cosas que estás pensando? ¿Qué son las cosas que estás escuchando?
sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahí cuando puedas leer el Salmo 119, vas a ver una y otra vez, es decir, es el rey David, y una y otra vez vas a ver él diciendo: cuán deliciosa es tu ley para mí, me deleito en tu ley, una y otra vez. Versículo 3, aquí nos da una imagen y habla, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Bueno, si es un salmista, más o menos la geografía, el tipo de tierra y todo eso es medio desértico allá. ¿Sí has visto, no, los mapas? Pues hay desierto, todo muerto. Pero el bienaventurado es como que está plantado en aguas vivas, en aguas abundantes, ¿no? Imagínate allá, ir a Jerusalén, algunos dicen que van en el avión y nada más se ve desierto, café, no árboles, arbustos muertos, y de repente cuando vas llegando allá cerca de Jerusalén, de repente se ve todo esto verde. Y esa es la imagen de esto. O sea, ¿conoces a alguien que tú admires por su madurez espiritual? Por sus decisiones, su carácter, su wow. No, esta persona no era así. Esta persona creció en el desierto del pecado, igual que tú, igual que yo. Algunos de aquí todavía están en ese estado. Aquí dice que fueron plantados. O sea, no crecieron ahí. Estos crecieron en el desierto, allá muertos, su raíz seca, que no podían dar fruto, nada. Su destino es muerte, desolación. Pero aquí dice que alguien los plantó. Como dice, serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Un arbusto no puede plantarse a sí mismo, ¿verdad? Tú tienes el poder en ti mismo de poder hacer esto por ti. Esta es la mano invisible de Dios, de ese jardinero que toma una cosa muerta y la trasplanta y da vida. Esto es lo que hace Él. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Aquí la palabra corrientes está en plural. Lo que habla no de un pequeño arroyo, sino que habla de grandes aguas. Ahí en la casa, pues, ya les había dicho que no tenemos agua del municipio o algo así. Tenemos un pozo. Y cuando es temporada de lluvia, todo verde, bonito, pero cuando viene la sequía, luego se nota en los árboles. Pero el que es plantado por Dios, sus raíces han sido conectadas a caudales de agua, que no importa qué está pasando alrededor, cuando todo se seca por los problemas de la vida, por el pecado, el bienaventurado, está lleno, no le hace falta nada, se nota en su follaje, se nota en su fruto. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. ¿Qué significa esto? Que da su fruto en su tiempo. O sea, no importa en qué etapa de la vida esté el bienaventurado, no importa qué cosas esté enfrentando, Dios siempre hará que dé fruto. Fruto para ti. Tal vez estás en un momento difícil en esta etapa de tu vida. Tal vez es alguno, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, el trabajo, la salud, qué sé yo. Pero el bienaventurado, Dios causa que dé fruto en su tiempo. Pero no solo para ti. La otra vez estábamos platicando aquí, alguien creo que comentó que curiosamente muchos de los predicadores del Evangelio de la Prosperidad usan estos textos para hablar que el que acepta a Dios va a prosperar en todo.
que va a dar fruto. Y alguien creo que comentaba en aquella ocasión, decía, lo interesante es que el árbol, el fruto que da el árbol no es para él mismo, el fruto es para alguien más, siempre. Entonces en esa temporada de dificultades, donde Dios causa que des fruto, ese fruto también va a servir para otros. ¿Has estado al lado de esas personas? Son pacientes, amorosas, siempre tienen una palabra de sabiduría de Dios. Es un deleite estar con esa gente. Pero ¿qué tal de esos? Que nada más se quejan, nada más ven lo negativo en las cosas, en las personas, a veces ni cosas que existen. Ellos ya hicieron su telenovela y no, y eso está mal, y Venezuela, y no sé qué, ¿no? Este fruto que produce este árbol es para otros también. ¿Esto te identifica? ¿Cómo eres tú? Eres como este árbol que no importa qué pasa, da su fruto en su tiempo, que su hoja no se marchita. O sea, cuando dice que no se marchita, o sea, todos los árboles sanos llega una temporada en que su hoja cae, se marchita y cae, y entran como un estado de invernación hasta que viene la primavera y vuelven a dar. Pero este árbol no es así. Este árbol es siempre verde, su hoja no se marchita. Cuando todo alrededor de ellos se está marchitando, se está desanimando y se está muriendo, este está verde, da su fruto, y los que se acercan a él disfrutan de ese fruto, y su hoja no cae. Todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Es uno de los textos favoritos de los predicadores de la abundancia, ¿cómo se llama esto? De la prosperidad, ¿no? Que dicen, todo lo que hagas vas a prosperar. Si vendes droga vas a prosperar, Dios te va a prosperar. Si te quieres ir de ilegal, Dios te va a prosperar. Habla de eso, prosperidad económica. O sea, aunque esto puede ser, aquí de lo que habla es una prosperidad que no importa dónde estés, en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, en la iglesia, tú vas a prosperar. Dios va a hacer que tú llegues a tu destino. Las situaciones que vienen a tu vida vas a prosperar en ellas. Dios te va a enseñar. Dios te está entrenando. Y el entrenamiento de Dios es mejor que cualquier entrenamiento. Él va a lograr en ti que tú llegues cada vez más a parecerte a Jesús. Esa es la meta, la Cristosemejanza. Este prosperará. Después llegamos a esta sección. Hablamos del bienaventurado, del bendecido. La siguiente sección habla del impío, del pecador, del que ha sido maldito por Dios. Esas palabras son más fuertes, ¿no? Pero lo que dice la palabra es de que todos, la maldición de Dios, ¿recuerdas el jardín? Dios maldijo toda la creación por causa de la desobediencia del hombre. Todo estaba bajo la maldición de Dios, aún la creación, tu relación, tu corazón, todo maldito. Éramos hijos de ira, igual que el resto. Entonces los bienaventurados son estos que han recibido el perdón, que han sido redimidos, que por medio del Evangelio de Cristo sus pecados han sido perdonados. Pero no así el impío, no así los malos, dice el versículo 4, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Bueno, el tamo es esta cosa, esta cáscara que cubre una semilla. Es algo que la protege, pero no tiene valor, no tiene nutrientes. La quitan y la queman. Cuando tú haces café en la casa, esta semilla del café viene con eso, viene con una cáscara. Y hay una cáscara gruesa.
¿Saben qué hago para quitársela? Está bien difícil. La meto en un calcetín todos mis granos. Y luego empiezo a golpearla. ¡Pum, pum, pum! Y se cae eso. Después tengo que separarlo. Entonces, ya después de que lo tuesto, queda otra cáscara más fina. Y lo que hago es con un ventilador y un tipo colador, empiezo a mover mi grano. Y el aire empieza a llevarse el tamo, esa cascarita. Es lo que hacían con el trigo. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a Simón, a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo? Es esa práctica de golpear el trigo, una vez cortado y seco lo golpeaban, después lo aventaban hacia arriba, el aire se llevaba el tamo, lo que no sirve, y el grano caía abajo. Aquí habla de eso. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Eso me llamó la atención, porque en Efesios habla, se refiere a Satanás como el príncipe que opera en el imperio del viento. Y ahí habla de que este viento está activo en las personas, es el poder que mueve por aquí, por allá, por la corriente del mundo a las personas que se rebelan contra Dios. Se habla del príncipe del viento que tiene poder sobre el tamos. Aquí dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Viene un juicio, ¿sabes? Hay algunos grupos que hablan de que como que reconocen a Dios, pero el día los que no son salvos, pues van a morir y ya van a dejar de existir. No reconocen un infierno, un castigo, un juicio. Aquí habla de que los impíos no se levantarán en el juicio. Cuando venga la acusación, cuando estés parado enfrente de Dios, y créeme, lo vas a estar, lo vamos a estar. ¿Estás preparado para ese día? O sea, aquí yo no puedo ver más allá de lo que está enfrente de mí, pero Dios puede ver todo lo que has hecho, todos tus deseos, cada obra, cada pensamiento, todo. Y ese día no hay nadie que le tenga que decir a Dios, Él hizo esto o aquello, Él lo sabe todo. Hay algunos que piensan erróneamente que en aquel día sus obras buenas van a ser pesadas, ¿no?, en contra de sus obras malas. Y como su entendimiento acerca de sí mismos está mal, ellos piensan que son buenas personas. Entonces ellos creen que en aquel día del juicio todo va a estar bien, porque son más mis obras buenas que las malas. Pero regresando a lo anterior, ¿qué es en lo que te deleitas? ¿Qué es en lo que pasas más tiempo? Cuando viene el consejo del malo, cuando viene el camino del malo, cuando está ahí la silla del escarnecedor, ¿qué es lo que haces? ¿Escuchas, caminas, te sientas o haces lo contrario? Porque en el día del juicio, el que escucha el consejo del malo, el que anda en camino de pecador, el que se sienta en silla de escarnecedor, es evidente que no conoce, que no ama, que no aprecia la ley de Dios, el carácter de Dios, el Cristo. Sé que este mensaje no es popular, pero es la verdad. A nadie le gusta ir al doctor y que el doctor diga, lo siento, tiene cáncer. Pero es necesario diagnosticar. Es necesario tomar medidas. Aquí no estás hablando de una enfermedad nada más. Estás hablando de tu destino eterno. ¿Te has puesto a pensar? Ese es el propósito de esto. No es que yo me sienta mejor que tú y vengo aquí a juzgarte, no. Lo que quiero es que consideres qué persona eres y qué te deleitas, porque en base a eso dependerá tu futuro eterno. A nadie le gusta, ¿verdad?, que le digan no hagas esto.
Sin embargo, el Salmo 1 comienza diciendo qué es lo que el bienaventurado no hace. Cuando vas a la ley de Moisés, ¿cómo comienza? No te harás, no harás esto, no dirás aquello. No nos gusta. Pero eso nada más evidencia cuál es el problema dentro de nosotros. Porque Jehová conoce el camino del justo. Aquí la palabra conocer habla de no nada más una idea, ¿no? De que sí, yo la conozco, lo conozco, vive allá por Yatareni, o mire así, tiene hijos, hijas. No. Aquí habla de conocer, es algo íntimo, es una relación de amor. De hecho, esta palabra conocer se usa en Génesis 4 cuando se dice que Adán conoció a Eva y Eva concibió un hijo. Ese tipo de intimidad, de amor, es de lo que está hablando. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y este es el destino eterno. La gloria o el castigo eterno. Como decía, sé que no es muy popular esto, pero es necesario. ¿Pero qué hacemos? Lo primero es aceptar. O sea, ¿amas a Dios sí o no? O sea, no es de que, sí, me voy a esforzar, o mire, yo vengo los domingos, o mire, yo recibo al pastor y su esposa a los estudios, o mire, no, es que mi papá es predicador, ¿no? O mira, es que mi esposo es el pastor. No, así no es la cosa. La cosa es en qué te deleitas. Cuando piensas en Jesús, ¿qué pasa en tu mente, en tu corazón? ¿Cuáles son tus decisiones? Cuando viene la tentación, ¿qué haces? Necesitas aceptarlo. Si no te deleitas, está bien. O sea, no está bien, pero reconócelo. Ese es el primer paso, ¿no? Reconocer que no estás bien. Porque únicamente así vas a poder dar el segundo paso. ¿Cómo te sientes? ¿Es duro esto? Vamos a ver a nuestros hijos pequeñitos, ¿verdad? Cuando hacen lo malo una y otra vez, los amas tanto que tienes que corregirlos. Y ese pequeño no le gusta nada. Él quiere hacer su voluntad. Él quiere recibir todos los beneficios, pero nada de las responsabilidades. Así es el ser humano. Y necesitas entender eso. Reconocerlo. Porque el venir aquí, el hacer buenas cosas, eso no tiene valor. Puede dar evidencia de que algo ha sucedido en tu corazón, pero la obra por sí misma no te asegura nada. Pero ¿qué haces? Si en este momento, en este día, por medio de este mensaje te das cuenta que estás en serios problemas, que nunca has anhelado realmente a Dios, como dice este salmo, que no meditas en su ley, en su palabra. Jesús dijo, ¿no? Que el que viene aquí a la iglesia y ayuda con las bancas y escucha y pone dedito arriba ahí en la prédica de los hermanos, pero escucha este mensaje y no hace nada, no lo pone en práctica, es como el hombre que construyó su casa sobre la arena. Vino la tormenta y el viento y grande fue su destrucción. Pero que escucha estas palabras y construye su casa sobre la roca. Esa es otra historia, ¿verdad?
Pues, ¿cuál es tu situación ahorita? No te dejes engañar. Está de por medio destrucción eterna o vida eterna. Nada más hay dos tipos de personas. Va a haber una separación, el grano y el tamo, ¿recuerdas? Va a llegar el día en que esposos van a ser separados de sus esposas creyentes. Va a llegar el día en que los hijos, las hijas van a ser separados de padres piadosos. Va a venir una separación. Y únicamente lo que atesoraste, en lo que confiaste, ya sea Cristo o el consejo del mundo, es lo que va a decidir tu destino eterno. Va a venir esa separación. Negocios, fama, salud, todo eso pasa. Pero la palabra de Dios es la que permanece. Entonces, ¿qué haces? Si tú piensas, oh no, creo que me parezco más al impío, estoy preocupado, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el consejo de la palabra? Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. El siguiente salmo termina así, el Salmo 2. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Vamos a ver. Padre, tú prometes que tu palabra no regresará vacía. Tú has mandado a tus hijos a proclamar el mensaje de salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Es claro que no somos completamente como el bienaventurado, pero sabemos que esto tiene cumplimiento en tu Hijo Jesús. Él es el verdadero bienaventurado, es el que habla tu consejo, es el que se preocupa de todo lo que tú haces, de tu gloria. Él es el que proclama tu verdad. Él es el que vino a servir y no ser servido. Y todo aquel que está en Cristo ahora comienza a caminar como Él. Padre, tú conoces los corazones, obra, Padre. Tu mensaje promete no solamente salvación, sino transformación. Ser más como el bienaventurado y menos como el impío. En esto trae gloria a ti, trae gloria a tu Hijo. Padre, pido que obres en las mentes y en los corazones de todos nosotros, de todo aquel que escucha este mensaje, de forma que vea su verdadera condición y corra a tu Hijo, que el impío deje sus caminos, que se vuelva al Señor, que tú lo perdones, que tú des vida, que del fondo de esa persona broten ríos de agua viva. Restaura vidas, matrimonios, familias. Levanta en este lugar tu reino. Gracias, Padre, por la esperanza, el poder del Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Es en su nombre que oramos.